السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خالد مدريد. هذا أول درس لتعلم اللغة الإسبانية من الصفر للمبتدئين. قبل أن ندخل في الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل لكم الجديد. درس اليوم هو تركيب الجمل البسيطة. فلنبدأ درس اليوم. مرحبا، كيف حالك؟ Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? اسمي خالد وأنت؟ Me llamo Khalid. ¿Y tú? Me llamo Khalid. ¿Y tú? Me llamo Khalid. ¿Y tú? تشرفت بمعرفتك. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. من أين أنت؟ ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? أراك قريبا. Te veo pronto. Te veo pronto. Te veo pronto. إلى الغد. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. اعتني بنفسك. Cuídate. 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 شكرا. Gracias. 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 شكرا جزيلا. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. قليلا فقط. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. من فضلك اتصل بي في المساء. Por favor, llámame por la tarde. Por favor, llámame por la tarde. Por favor, llámame por la tarde. اسمح لي. Disculpe. 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 اسمح لي. كم الساعة؟ Disculpe. ¿Qué hora es? Disculpe. ¿Qué hora es? Disculpe. ¿Qué hora es? لا توجد مشكلة. No hay problema. No hay problema. No hay problema. لا يهم. No importa. No importa. No importa. لا يهمني. No me importa. No me importa. No me importa. هل تتكلم بالإسبانية؟ ¿Hablas español? Hablas español. Hablas español. هل تتكلم بالإنجليزية؟ Hablas inglés. Hablas inglés. Hablas inglés. قليلا فقط. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. لا تتكلم الألمانية. لا أتكلم الألمانية. No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. لا أعرف أين هو. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. هل فهمت؟ ¿Entiendes? 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 نعم فهمت. Sí, entiendo. Sí, entiendo. لم أفهم شيء. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada.
هل يمكنك تكرار من فضلك؟ ¿Puedes repetir por favor? ¿Puedes repetir por favor? ¿Puedes repetir por favor? هل يمكنك التكلم ببطء؟ ¿Puedes hablar más lento por favor? ¿Puedes hablar más lento por favor? ما هذا؟ ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? من فضلك اكتب. Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. كيف يمكنك أن تقول مرحبا بالألمانية؟ ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? أين أنت الآن? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? أنا أتواجد في المنزل. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. أنا في العمل. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ماذا تعمل؟ ¿A qué dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? أنا ممرضة. Soy enfermera. Soy enfermera. Soy enfermera. أنا معلم. Soy maestro. Soy maestro. Soy maestro. أنا طالب. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy estudiante. أريد أن أتعلم الإسبانية. Quiero aprender español. Quiero aprender español. هل يمكنك مساعدتي؟ ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? هل أستطيع مساعدتك؟ ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? أنا ضائع. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. لحظة من فضلك. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. كم تكلفة كيلو بطاطس؟ ¿Cuánto cuesta un kilo de patata? ¿Cuánto cuesta un kilo de patata? ¿Cuánto cuesta un kilo de patata? كم ثمنه؟ ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? كم سعره؟ ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ما هو اسمك؟ ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ما اسمك؟ ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? اسمي María. Mi nombre es María. Mi nombre es María. Mi nombre es María. Ana Carmen. Soy Carmen. Soy Carmen. Soy Carmen. ما هي جنسيتك? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? أنا مغربي. Soy marroquí. Soy marroquí. Soy marroquí. أنا إسباني. Soy español. Soy español. Soy español. أنا جزائري. Soy argelino. Soy argelino. Soy argelino. أين تسكن؟ ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? أسكن في مدريد. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid. أسكن في باريس. Vivo en París. Vivo en París. Vivo en París. ولدت في المغرب. Nací en Marruecos. Nací en Marruecos.
ولدت في مصر. nací en Egipto. nací en Egipto. nací en Egipto. نشأت في الجزائر. crecí en Argelia. crecí en Argelia. كيف حال الطقس اليوم؟ ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? إنه غائم. está nublado. está nublado. está nublado. كم الساعة؟ ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? إنها الساعة الرابعة. son las 4 en punto. son las 4 en punto. son las 4 en punto. هل عندك نقود؟ ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? أين هو الحمام؟ ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? كم عمرك؟ ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? عندي 30 سنة. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Tengo 30 años. كم عمر فاطمة؟ ¿Cuántos años tiene Fátima? ¿Cuántos años tiene Fátima? ¿Cuántos años tiene Fátima? ما هو عنوانك؟ ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ما هو رقم هاتفك؟ ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? أين أنت ذاهب؟ ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? إذن إخواني أخواتي، درس اليوم قد انتهى. موعدكم مع درس آخر إن شاء الله قريبا. مع السلامة.